este video voy a mostrar lo que es la CPU, sus componentes internos, externos, y vamos a hacer un pequeño hincapié en lo que es la placa madre o la mainboard. La CPU o unidades central de proceso es la parte inteligente del sistema que interpreta las instrucciones del programa del usuario y consulta el estado de las entradas, dependiendo de dichos estados y del programa. Ordena la activación de salidas deseadas. La CPU está constituida por los siguientes elementos: un procesador, una memoria y circuitos auxiliares. Básicas de la CPU son: en la memoria ROM del sistema, el fabricante ha grabado una serie de programas ejecutivos, software del sistema, y estos programas a los que accederá la CPU para realizar las funciones. El software del sistema de cualquier autómata consta de una serie de funciones básicas que realiza en determinado tiempo de cada ciclo. En general, el autómata contiene y realiza las siguientes funciones: vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuarios no exceda de un determinado tiempo máximo, ejecutar el programa de usuario, renovar el estado de las salidas en función imagen de las mismas, obtenidas al final del ciclo de ejecución del programa del usuario, y un chequeo del sistema. Bueno, partes principales. La board, placa base o placa madre, es el elemento principal de todo el ordenador. En él se encuentra o al que se conectan todos los demás aparatos del dispositivo. La board, en este caso, se encuentra aquí, metida. Y como se puede observar, la board se encuentra justo al lado del ventilador. El ventilador es un disipador de aire que permite la refrigeración de elementos que se pueden sobrecalentar. Eh, una parte muy importante de nuestra board es el BIOS. Es un código de software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Es un software muy básico instalado en la placa base que permite que éste cumpla su cometido. Proporciona la comunicación de bajo nivel. El funcionamiento y configuración del hardware del sistema es como mínimo manejo del teclado y proporciona una salida básica, entendiendo pitidos normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos durante el arranque. ¿En dónde se encuentra la BIOS en nuestra placa madre? Bueno, a veces se puede encontrar. En este caso, la BIOS se encuentra justamente aquí. Es nuestra BIOS, donde vamos a comenzar a arrancar el sistema. Un puente norte es el responsable de la conexión de FSB o bus frontal de la CPU con los componentes de alta velocidad del sistema, como lo son la RAM, el bus PCI y el bus AGP, encargado de la comunicación entre el procesador, la memoria RAM y la placa de video. Normalmente el ROM bridge suele ser más grande que el South bridge debido a la carga de trabajo a la que se somete el refrigerado por disipadores de calor. El puente sur o subbridge. El puente sur es el chip que implementa las capacidades lentas de la placa madre. En una arquitectura, el chip set puente norte. El puente sur se distingue del puente norte porque no está directamente conectado al chip, sino que más bien el puente norte conecta el puente sur con la CPU. Un puente sur en particular podrá trabajar con múltiples diferentes puentes nortes, aunque ambos deben ser diseñados para trabajar
puntos. Controlan los dispositivos de los periféricos. ¿A qué nos referimos con periféricos? Bueno, los periféricos en el caso de la CPU son los que permiten, se dividen en periféricos de entrada y periféricos de salida. Los periféricos de entrada son elementos de los que consta la CPU, en donde se va a acceder a la información a través de nuestra placa madre. Como se observa en la parte trasera de la CPU, los periféricos de entrada y salida se pueden diferenciar aquí en esta parte, como son el periférico del mouse, el periférico del teclado, un periférico SATA, un periférico de red, los periféricos para que empiece a funcionar el monitor y periféricos de audio y sonido. El procesador. La unidad de control o el verdadero cerebro del ordenador es quien decodifica las instrucciones del software y las ejecuta. También es el encargado de controlar y sincronizar el resto de componentes y periféricos de un sistema informático. La unidad aritmética lógica es la encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas. Con toda la información, podemos encontrar ordenadores que tienen más de un procesador. ¿En dónde se encuentra el procesador de esta máquina? El procesador en esta computadora aquí no se le puede apreciar muy bien, pero se encuentra en la parte de abajo. Aquí es un procesador Intel Core 2 Duo. Intel es una marca muy reconocida para realizar este tipo de procesadores para computadoras. Por otra parte, un elemento que es de igual importancia es el zócalo. Es un mecanismo de inserción de chips que no requiere que aplique fuerza y se utiliza para instalar al procesador. El zócalo en esta computadora se encuentra en la parte de acá. Hay diferentes tipos de zócalo y cada uno de ellos cumple con una función distinta que ya se va a proceder a decir después. ATX es donde se conectan los cables para que la placa base reciba la alimentación proporcionada por la fuente. En este caso, como se puede observar, la fuente está en la parte de acá de nuestro CPU. La fuente es la que recibe la electricidad en VCC, la transforma y solo llega alrededor de 6 voltios hacia nuestra CPU. Y los cables de ATX se encuentran suministrados acá hacia la mainboard. Otro componente fundamental de nuestro CPU son los buses. Un bus es un camino entre dos o más dispositivos. Se encuentra constituido por varios caminos de comunicación o líneas. Cada línea es capaz de transmitir señales binarias representadas por unos o ceros. Se puede usar varias líneas de bus para transmitir dígitos binarios simultáneamente en paralelo. Los computadores poseen distintos tipos de buses. El bus se conecta a los componentes principales del computador: procesador, memoria, dispositivos de entrada y salida. Se denominan buses del sistema. La estructura fundamental de un bus está constituido usualmente entre 20 y 100 líneas. A cada línea se le asigna un significado o una función particular. En todos ellos, las líneas se clasifican en tres grandes grupos: línea de datos, línea direccional y línea de control. ¿En dónde se encuentran los buses? Aquí se puede ver que los buses son estos cables de color plomo. La línea de datos proporciona un camino para transmitir datos entre los módulos del sistema. El conjunto de estas líneas se llaman buses de datos. Las líneas de direcciones para designar la fuente del destino del dato situada en el bus de datos. Las líneas de control son las que controlan el acceso y uso de las líneas de datos
y de dirección. Algunas líneas típicas de control son estructura de la memoria, que se encuentra acá. Como podemos ver, aquí en esta parte de acá se encuentra nuestra memoria. La lectura de memoria, escritura, la lectura de los dispositivos de entrada y salida, la transferencia reconocida, la petición de bus, sesión de bus, petición de interrupción, interrupción reconocida, el reloj y el inicio. Bueno, los buses en nuestro computador se